Así es. Bueno, vamos a esperar que lleguen siquiera 25 y vienen poco a poco. Ya quiero acabar, porque ya una vez que yo acabe ácidos nucleicos, ya ustedes me entregan su trabajo, el trabajo el que tienen dividido, unos van a ser vitaminas, otros van a ser hormonas, y con eso acabamos. De hecho, pues ya mañana será nuestra última clase de este año, y ya nada más nos veríamos en diciembre para cerrar bueno, no, mañana nos damos el abrazo, nos deseamos felices fiestas, y en enero pues ya les entrego calificaciones. Así que ya, increíblemente, chicos, cuídense mucho. Las noticias de fuera de México son muy alarmantes. Las noticias de fuera de México, unas son las noticias que leemos nosotros o que nos dan a nosotros aquí en televisión, y otras son las noticias que hay en el exterior. Y las noticias que mi esposo dice, ¿por qué nos hablan de lo que pasa en Europa y no sabemos lo que pasa en Honduras, en El Salvador? Digo, porque están peor que nosotros. Si nosotros estamos mal, ellos están mucho peor. Y hay noticias ahora del rebrote en España, en Italia, en Reino Unido, de verdad alarmantes. Este, entonces, hay que cuidarse. Cuiden a sus familias, cuiden a sus familias. Eviten salir, sigan tomando las medidas de precaución. Lávense las manos, usen el cubrebocas, desinféctense los zapatos. No sé si a ustedes les platicaba, yo el otro día fui al Walmart y hay una persona encargada de limpiar ahí los carros. Este, y dicen carros sanitizados. Y tenía una jerga más sucia y con esa tallaba donde empuja uno el carrito. Dice yo, ay Dios, lo está ensuciando todavía más. Lo que no tenía se lo está echando, lo está repartiendo. En ningún momento yo vi que le asperjara, que le pusiera algo. No, nada más pasaba el trapo ahí. Dice yo, ay Dios. Y todos llegamos y lo agarramos, lo empujamos, tomamos nuestros alimentos, los ponemos en el carro, mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado. No, no lo pasen por alto. Ustedes son profesionales de la salud. Ustedes, algún día estarán en un campo de batalla como este. Dios permita y no, ¿verdad? Pero algún día, ustedes serán responsables de laboratorios farmacéuticos o de laboratorios clínicos y miren nada más, tienen que destacar las medidas de seguridad. Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar tiempo. Solo llegaron 27. Esperemos que después lleguen los demás. Bueno. Profesora, es que creo que algunos fueron a checar lo de su beca. ¿Y qué fueron en la escuela? No, no era la escuela, era una ubicación que yo sepa fue Elian y Jimena, pero de ahí en fuera no sé de alguien más. Pero es que ya les he dicho que cuando tengan un compromiso de esa naturaleza, me avisen con anticipación y pues de esa manera ya no les cuento su falta, porque ya sé. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Voy a subir la presentación, chicos. Chicas y chicos. Bueno, entonces estábamos hablando, ustedes me dicen si ya se ve, de ácidos nucleicos. Hablamos de las bases púricas, ¿verdad? Las bases púricas, adenina y guanina, que son biciclos y que ellas van a formar 3 puentes de hidrógeno. Y las bases pirimidínicas o pirimidínicas, que son ciclos simples o sencillos y que ellas van a formar un puente de hidrógeno. Después hablamos como en la célula, ¿verdad? Está el núcleo, dentro de la célula está el núcleo, dentro del núcleo está alrededor o en el núcleo vamos a encontrar cromosomas y ahí vamos a encontrar
ADN o DNA, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos. Hablamos del modelo tridimensional, nos quedamos aquí en esta parte en el enlace, ¿verdad? ¿Sí nos quedamos en esta parte? Aquí. Hablábamos de estos dos. Yo me acuerdo que nos quedábamos por aquí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Se ve. Sí, Bueno, se ve, Sí, profe. profe. y sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a repasar. Bueno, Sí. entonces tenemos la molécula de fosfato. La molécula de fosfato está unida a las, pero no le he agrandado. Ahí está. La molécula de fosfato, ¿verdad? Veíamos que se une, esta es la ribosa. Miren, aquí tenemos la molécula de ribosa, que puede ser, puede ser la desoxirribosa, y por eso es ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Y observemos que el enlace se da en la ribosa en el carbono 5 y 3, o 3 y 5, como ustedes lo quieran mencionar. Finalmente ese es el enlace. Carbono 3, carbono 5. Recuerden ustedes que la ribosa es una pentosa y aquí está en forma de, ¿cómo se le llama esta forma? Cuando está en un anillo de 5 y el oxígeno está arriba, ¿cómo se le llama? Con P o con F, ¿cómo se le llama? ¿Pirano o furano? ¿Piranosa o furanosa? ¿Cómo se le llama? Mis niños tienen sueño, hambre. ¿O ya me dejaron solita? Era furanosa. Furanosa, muy bien. Furanosa, furano, ¿sale? Y después de eso tenemos el enlace con las bases pirimidínicas, púricas y pirimidínicas, ¿sale? Ok, entonces tenemos los diferentes tipos de enlace. Muy bien, aquí está exactamente lo mismo, representado de la misma manera, y nos hablan de la correspondencia que hay entre las bases, ¿sí? Y se insiste, ¿verdad?, en que la unión en el enlace fosfodiéster es 3,5. Bueno, creo que me brinqué una diapositiva. No. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Bueno, pues es la estructura básica de los genes, forman el código genético, tiene la capacidad de autoduplicarse, contiene la información genética y transcribe la información para el ARN. Y bueno, miren, vamos a observar, dice, el esqueleto de la hélice está formado por el azúcar fosfato. A ver, me regreso. Entonces, el esqueleto de la hélice está formado por esta parte, miren, el fosfato y el azúcar, que es la ribosa o la desoxirribosa. Eso va a dar el esqueleto de mi hélice. Pero los puentes que nosotros encontramos que se van suscitando uniendo a esa hélice, pues son las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas, chicos, siempre van a estar en correspondencia. De tal manera que la adenina, ¿verdad?, se va a unir a la timina, siempre. La timina a la adenina, la guanina a la citosina y la citosina a la guanina, ¿sí? Entonces, no es posible que la guanina se una a la timina, eso no es posible. Siempre la unión o los puentes que van a unir a esta doble hélice, pues van a ser las bases nitrogenadas y ese par de bases que son correspondientes. Aquí hablamos exactamente de lo mismo, miren. Ya dijimos que la base de la hélice está formada por el azúcar y el enlace fosfato, ¿verdad? Esta es la base de la hélice. Pero los puentes están formados precisamente por las bases nucleótidas, ¿sí? Y las bases nucleótidas pues se representan únicamente con una letra. De esa manera las identificamos y van a estar siempre en correspondencia. En el ARN
en el ácido ribonucleico, pues nosotros vamos a encontrar citosina, guanina, adenina y uracilo. Y vean ustedes que en el ADN hay una diferencia. La citosina siempre va a estar presente, la guanina también, la adenina. Sin embargo, en el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ahí vamos a encontrar timina sustituyendo al uracilo. Entonces, si resumiéramos las bases, ¿verdad? Pues noten ustedes que bases bicíclicas, pues existen únicamente dos, y tricíclicas, pues nosotros encontramos 4. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto, chicos? Chicos y chicas. Bueno, continúo. ¿Qué aplicaciones tiene el ADN? Pues permitió elaborar el mapa completo del genoma humano. Este mapa completo del genoma humano, chicos, fue un trabajo que se tardaron muchísimo en realizar. De hecho, se hizo en diferentes laboratorios en el mundo. Y una vez que cada equipo integró la información para poder elaborar el genoma humano, que es tremendamente grande. ¿Y para qué se ha utilizado? Para el diagnóstico preventivo de enfermedades. Este permite establecer el perfil genético y la paternidad. Digamos que en los últimos tiempos esa fue el uso que se le dio con más frecuencia, ¿no? O con más cotidianidad, establecer la paternidad. Pero también es importante establecer el perfil genético porque esto permite predecir las enfermedades o predecir los padecimientos. Miren, hay familias en donde es muy común que todos son diabéticos, ¿verdad? Los abuelos, los padres, los hijos. Entonces, es interesante establecer el perfil genético para poder en la actualidad evitar esto, ¿verdad? Bueno, también el ADN ha servido a la ingeniería genética y a la biotecnología en la agricultura y la ganadería para el mejoramiento de especies. Un ejemplo de ellos, chicos, es el cultivo del limón persa. El cultivo del limón persa, el limón persa es el pequeñito. Este limón, pues eran árboles muy altos, dificultaba la cosecha, se sembraba un árbol y tardaba muchos años en producir. Y la ingeniería genética hizo una modificación, los hizo más cortos, o sea, menos altos, empiezan a producir más rápidamente. Entonces, estos se vuelven cultivos más prósperos y a los agricultores pues les agrada eso, ¿verdad? Pronto ven recuperada su inversión. Y bueno, en la parte un tanto, vamos a llamarle un poco conocida o poco, más bien novelesca, pues se utiliza como evidencia en solución de casos policiales. Chicos, lo que sí es cierto es que ven ustedes que a los deportistas les hacen pruebas para identificar si han consumido drogas. Y hay ocasiones en que consumen drogas metabólicas y a través de estas pruebas se puede determinar si un deportista ha consumido anabólicos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar particularmente del ácido ribonucleico, conocido como ARN o RNA. Se conoce de las dos maneras. Bueno, este es el producto de la transcripción del ADN y como ya les había comentado, pues contiene el uracilo en lugar de la timina. Y el uracilo se complementa con la adenina. Y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás, pues lo encontramos de igual manera. ¿Cuál es la base de mi cadena? Pues es el enlace fosfato y la ribosa, ¿verdad? Aquí encontramos a la ribosa.
Entonces, el azúcar y el fosfato con enlace éster. ¿Alguien se acuerda cómo era el enlace? El enlace éster. ¿Qué números llevaba el enlace? A ver, El 3 y el 5. en 3 y en 5, muy bien. Aquí, de hecho, aquí en chiquito, aquí está. Bueno, pues entonces, en ese enlace, fosfato, azúcar 3,5, es el que le va a dar la base a la doble cadena. Y los nucleótidos, las bases nucleicas, pues son las que van a ser los puentes que la complementan. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ya les dije, el ARN está constituido por ribosa. Presenta los polinucleótidos que ya mencionamos, uracilo, adenina y guanina, citosina. Y en esta imagen tenemos nosotros representados los enlaces. Vean ustedes cómo me están indicando cómo esta hebra empezó en el enlace 3 y termina en el 5. Y la hebra complementaria va en sentido opuesto. Si observan eso, a ver, observen eso. La primera hebra va en este sentido, de 3 a 5. Entonces tenemos los fosfatos, los azúcares, que el azúcar es la ribosa, que es una pentosa, ¿verdad? Y después tenemos las bases nucleicas. Pero la hebra contraria o la hebra complementaria va en sentido opuesto. Va de 3 a 5, ¿de acuerdo? Entonces aquí en esta nosotros podemos observar los puentes de hidrógeno. Miren, aquí se ven los puentes de hidrógeno que se forman en la adenina. Nosotros tenemos 2 puentes de hidrógeno con la timina. Y en la guanina y la citosina hay 3 puentes de hidrógeno. Y de esta manera se va efectuando la complementariedad. Complementariedad. Ahorita que en esta época es bien interesante que ustedes hablen de esto y conozcan de esto, porque fíjense que nos dicen que el virus del COVID solo tiene una hebra, a diferencia del virus de la influenza. El virus de la influenza tiene las 2 hebras, de esta manera, ¿no? Sin embargo, el virus del COVID únicamente tiene una hebra. Lo cual significa que va a buscar en dónde acoplarse. ¿Me explico? Porque no tiene la hebra de la complementariedad. Bueno, el ARN, chicos, se clasifica o se divide en 3 grupos. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El primero se forma en el ADN y lleva la información, dice, la información está en tripletes y estos tripletes se les denomina codones. Vamos a regresarnos aquí. ¿Qué es un triplete? Un triplete es 1, 2, 3. Estas 3, la conjunción de estas 3 bases, o como diríamos, la formación de estas 3 bases, es lo que le llamamos un codón. Chicos, cuando por alguna razón hay un desplazamiento de una de las bases nucleicas, vamos a decir, se suprime una de las bases nucleicas, se altera el codón. El codón estaba formado por timina, citosina, adenina. Y a veces se va repitiendo timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina. Pero por X razón, citosina es desplazada. Entonces ahora el codón va a ser timina, adenina, guanina. ¿Sí? Entonces esto implica una modificación genética. ¿Sí? Bueno, el ARN mensajero sintetiza proteínas y lleva en sus bases el mensaje genético. Y es por eso que cuando se altera ese mensaje genético, pues se altera la proteína. Bueno, vamos con el de transferencia. El de transferencia dice recoge aminoácidos, lleva información en tripletes y anticodones. Los anticodones son los complementarios. Activa y transporta aminoácidos para la síntesis proteica. Chicos, este ARN es el que, de transferencia, pues es el que va a llevar la información
y va a permitir los intercambios. Y finalmente el ribosomal, que está formado por dos unidades, uno para el mensajero y otro para el de transferencia, ¿sí? Y sirve de soporte en la producción o síntesis de proteínas. ¿Ok? Bueno, como dijimos, el ARN pues sintetiza y organiza las proteínas. Y miren, insisten nuevamente. Tenemos la hebra que está formada, ¿verdad? Por el enlace fosfato, en un enlace éster con el azúcar, ¿verdad? En el ADN es la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa, pero el enlace es el mismo, chicos, ¿sí? Decíamos 5,3 se va uniendo el fosfato. Y en el carbono 1 es donde se encuentra es donde se encuentra la base nucleica. Y bueno, aquí está el comparativo, nuevamente las hebras, que noten ustedes cómo van en sentido opuesto, ¿verdad? Como las hebras, si inicia de 3 a 5, pues la complementariedad va de manera inversa, ¿sí? Bueno. ¿Qué funciones tienen estos dos ácidos? Bueno, tienen la función de la replicación, la autoduplicación o la síntesis de ADN. Por ellos ocurre la traducción y la transcripción o síntesis. ¿En qué consiste la replicación o síntesis del ADN? Pues consiste en copiarse a sí mismo y esto sucede en la interfase. Vamos a ver nuestra imagen, miren. Observemos que están separadas las dos hebras. Las hebras son las líneas negras. Aquí se separaron las dos hebras. La de arriba es la hebra líder, ¿verdad? Es, digamos, la que va a marcar el cambio. Vean ustedes que nos están señalando como la azul, empieza en 5 y terminaría en 3. Y la negra, que es la de complementariedad, pues entonces esa va en sentido contrario. Esa va de 3 a 5. ¿Sale? Bueno, entonces interviene una enzima, que es la ADN polimerasa, ¿sí? Y la ADN polimerasa es la que va a ir generando o va ayudando a generar la complementariedad. Y entonces me mencionan que se forman los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki, pues son los nucleótidos que se van separando y me dicen ahí en la hebra retardada. La hebra retardada, pues es la que digamos, la que va a dar continuidad a la unión. Al separarse las cadenas de nucleótidos, pues esto se produce gracias a la enzima que les mencionaba, la ADN polimerasa, y se realiza teniendo en cuenta la complementariedad de las bases. ¿Sí, chicos? Entonces, fíjense qué importante es la función de esta enzima que va a conseguir que estas hebras de este ácido pues logren duplicar los nucleótidos que la complementan. ¿Sí me explico? A lo mejor, a ver, quisiera que ahí me dijeran si me entendieron. Me voy a regresar y voy a intentar explicárselos de otra manera. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿continúo? ¿Sí? Bueno, si no me regreso. Bueno. Vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, esto puede ocurrir de varias formas. Entonces, miren, ahí tenemos nuestra cadena de ADN, de ARN, perdón. Y noten ustedes, dice cómo se forma una burbuja de replicación. Quiere decir que se rompen esos enlaces, se separan, se distienden, ¿verdad? Y entonces hay una hebra conductora, que es la hebra líder, y una hebra retardada, que es la que va a dar el complemento. Y noten ustedes cómo se van distendiendo, se van separando,
de tal manera que esto va a dar lugar a que entre en efecto la ADN polimerasa. Y de ahí nos pasamos, esto es exactamente lo mismo, nada más que visto desde otro ángulo, en la imagen de la derecha. La hebra verde, que va de 3 a 5, ¿verdad? Y en ella entra, en efecto, o en acción, las proteínas y la ADN polimerasa. Y entonces aquí vean ustedes cómo la hebra va en sentido opuesto. Las rayitas son los puentes, ¿verdad? Los puentes de complementariedad. Por el otro lado, nosotros tenemos la hebra que ha sido separada y aquí me dicen que una helicasa es la que consiguió, ¿verdad?, que se formara la hebra de replicación. Y entonces dicen, aparece un primer. Un primer es como un iniciador. Y ahí está la ADN primasa, una enzima. Y esa enzima va a dar como resultado, ¿verdad?, que empiecen a surgir, que se empiecen a sintetizar los complementos de mi hebra original. ¿Sí, chicos? Bueno. La replicación, perdón, en la replicación, pues nosotros vemos que nuestra cadena viene de manera normal, digamos, viene manejándose de manera normal. Y entonces la ADN polimerasa pues es la que va a ayudar. Y vean ustedes cómo en lo que le llamamos el fragmento de Okazaki es donde se empiezan a separar las bases, ¿sí? Y la cadena original pues es la que queda arriba. Y vean ustedes cómo la segunda cadena pues empieza a separar, y esa cadena que se empieza a separar pues va a sintetizar o va a replicar precisamente pues su complemento, ¿sí? Entonces viene aquí la primasa, la helicasa, y esta cadena pues empieza a replicar, ¿sí?, para volver a reconstituirse. Y esta segunda cadena pues va a generar, aquí está nuevamente la ADN polimerasa, va a replicarse y va a formar una segunda cadena hija o clon, ¿de acuerdo? Bueno, la transcripción o síntesis es el proceso en el cual las células crean proteínas y esto se llama síntesis de proteínas y consiste en dos pasos, la transcripción y la traducción. La transcripción, chicos, ocurre en el núcleo. Utiliza el ADN que contiene el núcleo, ¿verdad?, en los cromosomas, como modelo para crear la molécula de ARN. El ARN sale del núcleo, ¿sí? Y entonces se vuelve en AR mensajero. Y va a un ribosoma en el citoplasma llevándose la información. Y es ahí donde ocurre la traducción. La traducción lee el código genético, el mensajero crea una nueva proteína. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es. Tenemos nuestra hebra, hay un promotor, el promotor es el que va a, digamos, va a disparar la separación de esta información. Y miren, me dicen, se forma un exón, un intrón, un exón, y es en ese momento cuando ocurre la transcripción. Y la transcripción, esa transcripción va a ser previa a, digamos, esa modificación va a dar como resultado la preparación del ARN mensajero. Este va a llevar la información, ¿verdad? Se va a llevar la información y al llevarse la información, pues la va a depositar en el ribosoma para hacer la síntesis y que ocurra la replicación de este. La transcripción, chicos, usa la secuencia de bases en la hebra de ADN para crear una hebra complementaria de ARN mensajero. Miren, ahí nuevamente tenemos nuestra hebra que está formada por el enlace fosfato y el azúcar. Y esos
líneas pues representan las bases. Y si ustedes observan esas bases en la parte amarilla, ¿verdad? Están divididas de 3 en 3, que dijimos, ¿verdad? Que esos son los tripletes. Y esos tripletes van a codificar a un aminoácido. Los aminoácidos pues van a generar una proteína. Entonces ocurre en esos tripletes que van a generar por transcripción pues la complementariedad. Y entonces surge la complementariedad y la hebra de ARN mensajero, pues entonces se dirige al cromosoma llevando la información. Los tripletes, pues como os habíamos dicho, son grupos de 3 bases nucleótidas consecutivas en el ADN. Y estos grupos complementarios de bases van a dar lugar al ARN mensajero. Y el ARN mensajero, pues como su nombre lo indica, pues lleva el mensaje. El mensaje es la información genética capaz de replicarse. La transcripción es la primera parte del dogma central de la biología. El dogma central de la biología molecular dice que el ADN va a dar lugar al ARN. Ese es el dogma central de la biología molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre esto está fundamentada la biología molecular. Y en esta tenemos la transferencia de instrucciones genéticas en el ADN al ARN mensajero. Durante la transcripción, chicos, se crea una hebra del ARN mensajero que va a ser complementaria por una hebra con la información que corresponde, ¿verdad? Adecuada al ADN que la generó. ¿Y la transcripción cómo ocurre? Pues la transcripción ocurre mediante 3 pasos. Primero inicia, luego elonga y luego termina. La iniciación, pues ocurre con la ARN polimerasa, ¿verdad? Nosotros veíamos cómo ocurre esa transcripción. Y entonces recuerden la imagen que les mostraba yo, y que viene mi hebra y entonces se empieza a separar y se forma como un globo, ¿no? Como un ojo, como una gota ahí se forma. Bueno, pues esto ocurre porque la ARN polimerasa se une a una región y esa región se le va a llamar el promotor, ¿sí? Y ese promotor, chicos, le indica al ADN que se desenrolle y que se puedan leer las bases de una en una de las hebras del ADN. Chicos, ¿me siguen escuchando? ¿O le estoy hablando a la puerta? Sí, maestra. Sí, bueno. Yo dije, ya se me durmieron ahí mis niños, ¿sí? Bueno, entonces, para que se forme ese globito tenemos iniciación. Llega ADN polimerasa, se pega y entonces empieza a separarse y esa enzima va a ser capaz de leer las bases, ¿verdad? Eso es lo que me interesa que haga. Chispas, ahora ya no se quiere mover esto. Ahí está. Bueno, entonces, nuevamente, vemos ahí mi hebra de ADN, en ese momento es ADN, llega el promotor y la enzima, ¡puc!, se pega, ¿sí? Ya llegó la enzima. Ella va a marcar el arranque. La enzima está lista para crear, dice, una hebra de ARN mensajero. Y miren, en la segunda imagen, la primera es la iniciación, llegó la enzima. En la segunda, vean cómo la enzima está generando el ARN y ese ARN es mensajero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está llevando la información que tiene mi hebra de ADN. Y ese ARN mensajero, ¿verdad? Pues va a buscar la complementariedad con las bases de acuerdo a la información que lleva. Luego hay una parte que me indica que ha terminado la secuencia de terminación. Quiere decir que mi hebra se va a reconstituir. Sale el ARN mensajero, ¿sí? Ya se ha formado. Primero fue transferencia, ahora es mensajero. Y miren cómo se separa. Ya se separó mi ADN polimerasa. Ya hizo su trabajo. Ella se dirige a otro lado. Y se ha formado la hebra
que llevará la información, ¿sí? Que llevará la información al ribosoma. En la adición de nucleótidos, la hebra de ARN mensajero, que es la elongación, la ARN polimerasa lee la hebra desenrollada de ADN, o sea, lee la secuencia que logró separar y construye al ARN mensajero utilizando pares de bases. Dice, hay un breve momento durante este proceso en que la nueva molécula está unida al ADN. O sea, están en conjunción estas dos. Durante este proceso, una adenina se une a un uracilo del ARN. O sea, es un único punto en donde se van a unir estas dos hebras. Finalmente, chicos, ocurre la terminación, que es el término de la transcripción, y es cuando el ARN, la ARN polimerasa, ha terminado su trabajo, cruza la secuencia y determinación en el gen, y entonces el ARN mensajero está completo, listo, con la información que debe llevar. En las células eucariotas, chicos, este ARN mensajero se dice que no está listo aún para la traducción y debe de pasar todavía por un proceso adicional antes de salir del núcleo. Y esta debe ser la división, la edición y la poliadenilación. Y estos procesos pues pueden modificar al ARN mensajero en varias formas. Permiten que se una un solo gen para crear más de una proteína. La división elimina los intrones del ARN mensajero. ¿Y qué son los intrones? Pues los intrones son regiones que no codifican proteínas. El ARN mensajero restante consiste en solo regiones que codifican las proteínas y esas se conocen como exones, ¿sí? Las ribonucleoproteínas son nucleoproteínas que contienen ARN. Son proteínas nucleares pequeñas involucradas en la división del ARN, del previo ARN mensajero. Chicos, la edición cambia algunos de los nucleótidos en ARN mensajero. Por ejemplo, la proteína humana llamada POP, que ayuda a transportar lípidos en la sangre, tiene dos formas diferentes a causa precisamente de la edición. Una forma es más pequeña que la otra porque durante la edición se añade una secuencia de terminación prematura en el ARN mensajero. Durante la poliadenilización se le añade una cola. La cola consiste en una cadena de bases de adenina y señala el fin, o sea, señala que el ARN mensajero ha llegado a su fin. También está involucrada en la exportación del ARN mensajero desde el núcleo. Y esta cola lo protege de las enzimas que podrían desarticularlo. O sea, es su canal de protección. Y chicos, pues eso es todo lo que tengo que explicarles. ¿Dónde andan mis niños? Gracias por su atención. Fue un gusto conocerlos, de manera virtual, aunque sea. Los conocí durante sus exposiciones, al revisar sus trabajos, en esas fotos donde aparecen ahí chiquitos. Pues les deseo para este año que viene mucha paz, sobre todo, mucho amor, mucha felicidad. Y pues hasta pronto. Espero darles un fuerte abrazo en Ciencias Químicas. Pues feliz Navidad y próspero 2021. Pues ahora tengo maestra Ivonne. Muchas gracias, igual que... Sí, pues miren, teníamos que terminar con algo bonito. Profesora, tengo una duda. Dígame, le escucho. Bueno, yo soy Jessica y estudio tecnología, pero tengo una duda respecto a ciencias, bueno, ¿cómo se llama? Los químicos. Quería saber si les enseñan a hacer pruebas de paternidad. Bueno, ese tipo de pruebas genéticas.
Quería saber si se los enseñan y en qué semestre o en qué materia. Ah, no les enseñan a hacerlo. Mire, estas pruebas, se hacen vía, bueno, yo no sé si, no tengo la información completa Sí. para, para dárselas. Ya esta sí es una prueba que se hace en los laboratorios clínicos. Ignoro si en ciencias químicas lo hacen, en el ADICER de clínicos no la hacen, definitivamente no la hacen. No. Y yo no sé si a sus compañeros durante su formación en biología molecular hagan estas pruebas. En estas pruebas se obtiene una secuencia de ADN y se obtiene una secuencia de ADN de un raspado de mucosa de garganta, este, algo así. Y a partir de ellas, tal como ahora en PCRs, que es la técnica que actualmente se utiliza, se reconstruye precisamente la complementariedad de la base. Y esta se compara con la paternidad, o sea, al hijo y al padre se le hace la misma prueba. Por eso escuchamos luego que los artistas se niegan a dar la prueba de paternidad, sobre todo los artistas o la gente famosa, se niega a dar la prueba de paternidad, porque para poder demostrar que es su hijo, pues él también tiene que someterse a la prueba. Y la prueba no es gran cosa, ¿no? Es únicamente pues conocer su ADN y se compara. En ciencias químicas ignoro si lo hacen, yo no estoy en esa área, pero digamos que eso antes era así como que, uy, dificilísimo, ¿no? No, ya ahora ya no, ya es algo tan simple. Eh, Va a ver, ¿en qué platicábamos que ¿no? ¿De dónde platicamos? Déjeme que regrese a mí la memoria. Este, mm, decíamos que actualmente dentro de la metabolómica, eh, por ejemplo, si nosotros deseamos identificar un microorganismo, pues la forma tradicional es cultivarlo. En microbiología seguramente se los han enseñado sus maestros. Cultivarlo, después de cultivarlo, se le hace tinción de Gram, sabemos si es Gram positivo, Gram negativo, se siembra en medios selectivos ahí vemos en cuál crece, pues creció en el S110, es un estafilococo. Ahora hay que diferenciarlo, hay que saber qué tipo de estafilococo es, y ahora nos vamos a las pruebas bioquímicas, y ahora ya existen unos kits. Esos kits son, pues ya viene una serie de pruebas en donde ya están los medios de cultivo, únicamente se reactivan, se hacen las pruebas y hay pruebas de fermentación, todas son colorimétricas, y a través de esas pruebas hay tablas y entonces podemos decir, es un Staphylococcus, epidermis, número no sé qué, porque la tabla sí me lo revela, ¿no? Sin embargo, existen especies que son muy difíciles de diferenciar y entonces esto se hace a través de las PCRs. Y decíamos que pues las PCRs te dan un diagnóstico o un resultado pues altamente preciso. ¿Y por qué? Pues porque se está comparando el ADN. Y ante eso, pues no hay prueba refutable. Si el ADN es igual, pues significa que son iguales, ¿no? No hay marcha atrás. Pero para eso pues se tiene que contar con el patrón. Entonces, laboratorios, vamos a decir un laboratorio que le gusta, a ver, de carnes. Un laboratorio que hace embutidos, vamos a pensar, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? A ver, vamos a pensar en grande. Food compra, pues una población de carne de cerdo, pues importante, ¿no? Interesante, o de pavo. Y entonces él tiene que asegurarse que la carne que compra pues está libre de contaminación. Y seguramente antes de aceptar un lote de carne, pues se le hacen pruebas microbiológicas.
y las pruebas microbiológicas pues tienen que ser ágiles, rápidas, para poder aceptar o rechazar un lote, ¿sí? Y imagínese usted, si lo hacen de la manera tradicional, pues Food no puede tener ahí estacionado en la bodega 10 trailers con cerdos, ¿no? Entonces, ¿qué necesita hacer? Pues pruebas rápidas para saber si su materia prima viene libre de contaminación, y entonces seguramente ellos sí hacen ese tipo de pruebas en donde ya tienen los patrones, los primers, les dicen los primers. Entonces corren las electroforesis y dicen, no, pues no tiene, está libre, pasa, ¿vale? De esa manera se hace, pero para eso hay que tener los primers. Y el primer o el testigo, dicho de otra manera, pues es igual la prueba de paternidad en el padre. Tiene que ser padre e hijo para poder determinar que son iguales, ¿no? Pero por PCR. Bueno, eso sí, bueno, ya sé cómo se hace. Ajá. Que se ocupaba también para eso. Es muy interesante para mí. Sí, y además de eso, pues, se utiliza también mucho usted que es de biotecnología, pues para determinar cómo se van generando los híbridos o cómo se comparan. No, ahora tiene muchísimo, ese es el futuro. Chicos, ese es el futuro. Bueno, tan es el futuro que la vacuna que estamos esperando está fundamentada precisamente en esto, ¿no? O sea, por eso es tan importante entenderle esta parte, porque el futuro está fundamentado en esto. La nueva medicina, la nueva biotecnología, está fundamentada en esto. Ahí está. Por eso es el dogma de la vida, ¿no? También, Así es. justamente las pruebas que se hacen ahorita para el COVID, así son, ¿no? Hay Sí, una que es por PCR y hay otra que también que era la cara, ¿no? Y la que no era fácil de conseguir, que creo que tenían esas, la ¿no? cara es la del PCR. Ajá, la del PCR y La estaba cara la es la del PCR. La otra, digamos, la otra no es tan eficiente, pero la cara es la del PCR, y el PCR, pues seguramente el PCR que ahora conocemos y que estamos utilizando, en un año va a ser absolutamente diferente. Miren, chicos, las crisis nos hacen crecer. Eh, ¿Cuándo imaginamos que nosotros íbamos a tener clase en línea? Más. A los maestros nos preguntaban, ¿quieres dar clase en línea? Y todos decíamos no. Cuando esto empezó, yo me aterrorizaba de verdad. Decía, no voy a poder, no voy a poder. ¿Cuántas veces me pasó en clase con ustedes que el video no se oía, no lo podía yo subir? ¡Ah! Era una angustia terrible, esta situación. Y sin embargo, mejoré, lo pude hacer, hicimos los exámenes, y y bueno, esto se volvió cotidiano, ¿no? O sea, nos obligó a crecer. Y seguramente las PCRs que hoy se hacen y que son tan caras y que son tan, a la vuelta de un año van a ver, ya las vamos a tener así como lápiz y papel. Pero bueno, esto nos obliga a crecer, ¿no? Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Miren, ahora nada más Jessica se animó a preguntar. Bueno, pues como ya terminamos, ya no es necesaria la clase de mañana. Puse hasta el 17 la entrega de tareas, porque el 18 es su último día de clases, y ya, ese día ya no se trabaja. Entonces, les dejé hasta el día 17 para que me entregaran sus tareas. Ustedes se van sin trabajo, yo iré poco a poco calificando para que cuando regresemos, pues ya les tenga calificación. Si por alguna casualidad, me falta un examen, recuerden que nos falta un examen, que sería, vimos lípidos y proteínas.
Entonces, ¿qué nos queda? Enzimas y ácidos nucleicos. ¿Qué les parece si ese examen lo hacemos regresando? Sí, profe, está bien. Sí, está bien. ¿Sí? Para que ahorita no se presionen, terminen sus trabajos y ya yo reviso trabajos conforme vaya yo pudiendo ahorita en las vacaciones y ya nada más regresamos a hacer un último parcial. Si el promedio y las asistencias les dan, pues ya nada más les entrego calificación. Si a alguien le faltó un parcial, por ahí hubo alguien que por X razón no lo pudo hacer, pues veríamos hacerlo a lo mejor en el ordinario y ya nada más complementar con la calificación que tienen. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos el curso, yo les mandé la calendarización y aunque no la cumplimos del todo, fíjense, aunque no la cumplimos del todo, finalmente en eso está basada la calificación. La calificación está basada en las actividades, en los foros, creo que yo propuse 6 y creo que nada más hicimos 2 o 3. En los exámenes, que dije que eran 2 y vamos a hacer 3, porque lo dividí en menos unidades, ¿sí? Y bueno, pues entonces, en base a eso va a ser su calificación. Entonces, si nosotros revisamos, pues actividades ya las hicieron, a las mejor les faltará alguna que se atrasaron. Los Profa. foros, sí le escucho. Respecto a las actividades, el último cuestionario, el que es de enzimas, Ajá. no sé si habría la posibilidad de que pueda abrir una prórroga, aunque valga menos, porque ese día pensamos que cerraba hasta las 12, bueno, hasta las 11:59 y se cerró a las 10, entonces cuando nos Me dimos cuenta, equivoqué. pues ya no lo habíamos subido. Les abro prórroga, es el cuestionario de enzimas, ¿no? Sí, profa. Cuestionario de enzimas, sale. Reviso quién no lo envió y les abro prórroga. Les abro prórroga para que me lo entreguen el jueves. El último trabajo que van a entregar, el de vitaminas y de hormonas, es el jueves. Verifiquen la hora, no sé, bueno, yo también voy a verificar la hora. ¿Sí, chicos? Verifiquen la hora. Sí, profa, muchas gracias. Y bueno, debemos irnos por lo menos con los trabajos entregados y yo debo terminar por lo menos ahora sí que con mi estadística de saber quién lo entregó y quién no lo entregó. Y bueno, en el caso de ustedes, pues únicamente me quedaría hacer un parcial y con el parcial pues ya veríamos si ya tenemos calificaciones o no. ¿De acuerdo? De todos modos, con la confianza de que si, la confianza correspondida, de que si, por ejemplo, ustedes ahorita me dicen, ábranos prórroga, yo se las abro. Pero si en determinado momento, Janet, elegí a Janet porque está al inicio de la lista. Janet, no encuentro su actividad 4, ¿me la envió o no me la envió? Sí se la envié, maestra. Por favor, mándeme una copia. Y entonces les pido me la manden. Antes de que cierre yo calificaciones, les mando concentrado. Y entonces lo aclaramos, ¿de acuerdo? Así como ustedes también se equivocan, yo también me equivoco. Entonces, denme la oportunidad de conciliar y de ver qué llegó y qué no llegó. Si no llegó, bueno, pues ahora sí, ya ahí sí decimos, no, pues no la mandé. Ah, bueno, ok. Ni modo, no la mandó. Acuérdense que al principio, antes del Buen Fin. Profa, apagó su micrófono. ¿Saben qué? Que ahora ya hay ¿cómo le llaman? Hay delincuencia cibernética y alguien lo apaga. Alguien Profa, apaga los micrófonos o los perdón, saca. profa, Yo no sabía que había delincuencia cibernética. Profa, perdóneme, fui yo, sin ¡Ah! querer. ¡Ay! Ya Es que como estoy en el celular, no sé qué le piqué. Y de repente yo aquí apagó el hablando y micrófono todo. a todos. La profa hable y nada más no se escuchaba nada. Bueno, ¿en qué se quedaron? Yo A dije, ver. ay, ¿cómo le quito? ¿En qué se quedaron? ¿En qué se quedaron?
Miren, nada más llegaron 29, no vinieron todos. Ay, Bueno. no, profe, me reí mucho. Sí, me rinde, se dice, yo aquí emocionada, ¿no? Platicándoles. Les decía que, acuérdense que les di Buen Fin y que, bueno, pues ya la primera parte ya no tiene segunda oportunidad. La segunda parte, si después del Buen Fin algo se atrasó o eso, podemos conciliar. Pero si yo por ahí perdí alguna información, pues con confianza le digo, oiga, Dalila, fíjese si ¿qué me mandó tal cosa? Y ya Dalila me dice, no, pues sí se le envié, maestra, o no se le envié. Porque yo reviso y todo queda grabado en los correos. Entonces, la encuentro y ya le digo, no se preocupe, ya la encontré. Tiene razón, sí. O me dice, se la envié, muchas veces lo que hacen es, se la envié en tal fecha y ya ahí aparece la fecha y bueno, pues sale, ahí está. Pero con esa confianza, si algo faltó de ambas partes, pues lo conciliamos, ¿de acuerdo? Chicos, pues un abrazo muy fuerte, pues un gusto haberlos conocido, un gusto haber trabajado con ustedes. Les deseo mucho éxito y esperemos regresar, cuídense mucho, esperemos regresar pronto a nuestra querida escuela y para regresar, pues necesitamos cuidarnos. No vayan a posadas ahorita. Mejor cuídense para que regresemos, ¿sí? Y bueno, pues les pido prendan sus cámaras. Mañana ya no hay clase. Espero sus tareas el jueves. Y bueno, pues si hay alguna duda, con mucho gusto. Y tomamos la foto, la última foto del curso. Y miren, aquí decían sus compañeros, no, es que yo sí vine, pues no estás en la foto, ¿eh? No saliste en la foto, así que si no saliste en la foto es porque no estuviste. Esa es la mejor evidencia. Es que, ¿saben qué? Que es tan clara, a ver. Ay,